Yo me temo que no voy a hacer justicia a la presentación de Jeremy. Me voy a tener algún tipo de problema que yo derivo de Hirschman y de su análisis, que fue muy, muy importante para rescatar no solamente el tipo de posibilismo que está en Hirschman, que yo conocía muy bien el texto, pero no, que es la cosa más importante de la biografía de Jeremy, a mi juicio, es que él te trae la biografía del libro, de cada uno de los libros, o sea, la contextualización de cómo se ha producido en respuesta a qué problemática, es primoroso, y yo tengo que decir que cuando terminé de leerlo, son 600 páginas o algo así, 80. No, protestaste allá por la cantidad de páginas. No, yo no protesto, yo terminé. No, él protestaba. No, yo terminé el libro. Es que Ignacio es muy protestante. Sí. Yo puedo decir en serio que yo terminé el libro con síndrome de abstinencia. Se terminó y ahora ¿qué hago? Yeah. Tomo 2. ¿Ah? Tomo dos. Bueno, se habló ayer de Albert tenía un proyecto de hacer una compilación de ensayos, Final Essays Volume 1. Yo me acuerdo. Y lo otro que yo aprendí muchísimo con el libro es leer un poco la historia del siglo XX, un poco de una perspectiva latinoamericana, porque la construcción intelectual de Hirschman sigue, las tres cosas que yo más admiro en el posibilista, que se puede derivar, porque el posibilista abriga cómo se hace. El clic. Y ese. ¿Y el de abajo? Bueno. Sí. Es que el posibilista agrega las varias encarnaciones de Hirschman. O sea, es el disidente, ante todo es el disidente en contra del foreign missionary. Es el optimista escéptico que Jeremy terminó de... Pero sobre todo, para mí que hago economía política, desde la perspectiva de la ciencia política, es el trespasser, el que transgride las disciplinas en función del problema que tiene adelante. Y lo otro que me parece es que su afán de comprensión está conectada a la búsqueda de un bias for hope, siempre. Entonces, en esta situación, y lo que tengo tenía como motivación para hacer los comentarios, se ha vuelto, después que hablamos al teléfono, ya que sabía que él iba a hablar de la perspectiva latinoamericana, es que entonces rescatar dos puntos que me parecían interesantes desde el punto de vista de nuestra problemática en este momento. Así que, si me permite, no voy a hacer... por favor. No, es que no voy a hacer el comentario a tu brillante exposición, sino a concentrar y narrow down un poco la perspectiva en función de nuestras preocupaciones. Bueno, ahí yo veo dos tópicos relevantes. El primero es la desigualdad, como él la aborda, y a la luz de la interacción dinámica entre economía y política. El posibilista, él empieza el libro un poco convocando a los economistas a ser political economists, o sea, a desarrollar conceptos endógenos a su misma teoría. De la misma manera, yo como cientista política estoy buscando algunas cosas del tipo: ¿por qué la ciencia política, sobre todo la latinoamericana, está tan concentrada en su mismo ombligo? Y ignora un poco la problemática, las tareas de coordinación política que la economía nos está poniendo. Entonces, eso es un problema. Y en ese ítem, que es, tenía que ubicarme en relación a una de las joyas teóricas de la obra de Hirschman, que el modelo que él
desarrolló en 73, que es la, ¿cómo se llama? La tolerancia por la igualdad de la renta, o por la desigualdad de la renta, y que fue redimensionada a la luz de los golpes, de los sucesivos, de las dictaduras latinoamericanas. Él hizo una especie de redefinición que fue muy, muy importante, pero por lo menos para mi generación, entender a la transición. Y ahora tenemos, mi pregunta es, él escribió en 73 el modelo teórico y lo redimensionó en 79. O sea, su universo, cuando escribe estas cosas, es el universo que precede a la democratización y precede a la globalización, en cierto sentido. Así, ¿es posible actualizar eso? Yo me estoy proponiendo, porque es un trabajo que estamos haciendo, y el nosotros no es el nosotros de majestad, sino de un grupo que se dedica a economía política internacional en un comité de pesquisa, de investigación permanente en la Internacional de Ciencia Política. Bueno, entonces, mi problema es, ¿se puede de veras redimensionar la cuestión de la tolerancia y de la intolerancia por la desigualdad de la renta como un factor de desestabilización política, como él sugiere, a la luz de esos dos procesos, en contextos democráticos y además teniendo en el horizonte los cambios en la agenda que nos impone la globalización? Si me sobra el tiempo, me gustaría hablar del plan real como un ejercicio de posibilismo, y eso lo creo que fue, y está escrito, entonces no es solamente hacer honor a nuestro anfitrión, sino que escribimos y fue mucho más discutido afuera que en Brasil o en Latinoamérica, porque fue publicado en inglés. Entonces, si me da el tiempo, yo hablo de eso. Si no, no importa, porque en dos casos mi conclusión va a ser que el tipo de coordinación político-económica que la situación exige ahora tiene que ser, para entenderla, hay que rescatar un concepto clásico que está en el Machiavelli dei discorsi, que es el de statecraft. No hay espacio para soluciones maximizadoras del economista, ni tampoco por la solución maximizadora de la reforma política propuesta por muchos economistas. La situación de combinar el Bayard por Hoppe es una combinación de elementos que y después voy a tratar de situar qué es lo que entiendo por liderazgo que hace statecraft. Bueno, entonces, a ver. Será que aqui? É aqui. É aqui, é o de cá, é a direita. Bueno, yo voy muy rápidamente para no es que la mayoría de las personas no sabe como Hirschman, la producción es muy ramificada, y esta cuestión de la tolerancia por la desigualdad de la renta, él construyó el concepto de efecto túnel, y yo quiero entender si este efecto es apropiado para entender hoy. Bueno, él trata de un paradojo que él describe así. La tolerancia por la desigualdad de la renta crece, ella objetivamente crece en términos objetivos, exactamente cuando el desarrollo se hace más acelerado. Y al contrario, eso se da en función, en la fluctuación hacia la baja de la actividad económica o el desarrollo económico, es cuando se da la percepción de las pérdidas relativas, porque en la alta del crecimiento hubo avances en términos absolutos, entonces la percepción no fue de las diferencias relativas, no se dio. Solo cuando se agota el efecto es que se da la percepción. Y él lo explica a través de un concepto que es del túnel. La idea de túnel, que él la sacó de una experiencia cotidiana, obviamente, de la irritación cuando la cola
separa o la perspectiva, el horizonte que se establece cuando la cola se mueve. Solo que esto está basado en su concepto, en una experiencia y en un equívoco de percepción. La experiencia es que de veras hubo avances. Entonces, de veras hubo mejoras de welfare, mejoras de salario, etcétera, pero al mismo tiempo la idea de que ello es sustentable, que no hay ciclos, que no hay cambios y por lo tanto que no hay frustraciones. Entonces, hay una proyección que él llamó efecto túnel. Y bueno, nosotros pasamos por muchos momentos de bonanza internacional, sobre todo, y al mismo tiempo de ganos absolutos y él hablaba en realidad de una movilidad social ascendente. El mecanismo de corrección era que en ciclos, en la baja del ciclo, hay un aumento de la demanda por reformas. Y él miraba, creo yo, a los policymakers también. O sea, las tareas de coordinación tendrían que cambiar. O sea, ¿cómo responder a eso? Su respuesta en el texto original y también cuando trata del golpe, para explicar los cambios de régimen en América Latina, es que los economistas tendrían que encontrar un tipo de receptuario y de correcciones, de rumbos imprescindible y que representaba cambiar también de pasar, digamos, de políticas expansionistas para políticas monetarias que eran mucho más restrictivas. Pero eso presupone, para todo el analista de ciencia político, ¿y cómo se hace? Porque en todas las coaliciones que yo vi, en Brasil en 64 y en Chile en 73, una parte de la coalición no está contenta, no hay esta capacidad del economista actuar en cuanto a actor político de cambiar sin grandes explicaciones. Él para ahí, pero apunta para la necesidad de flexibilizar y por lo tanto de no atenerse a soluciones maximizadoras, por lo menos en términos estáticos. Hay que cambiar. Bueno, y eso me preocupa especialmente porque la percepción, a ver si voy adelante, él pasa exactamente en 79 a explicar los cambios de régimen y ahí me parece mucho más importante para nosotros exactamente para entender cómo él piensa la dimensión política del crecimiento, que ya no es familiar, nos es familiar, que es para explicar las transiciones, el cambio de régimen político, que es algo mucho más radical de lo que está en el modelo teórico. Él describe el desarrollo político como un factor económico, como un factor de legitimación política. O sea, legitima el alza del ciclo, en el alta del ciclo, legitima la coalición y el gobierno dominante. Después, y además, a su juicio, es un cemento de cohesión social, porque están todos contentos. Mientras en la baja del ciclo ocurre la inversa. ¿Qué es lo que yo quiero enfatizar? Es que es la énfasis cuando se preocupa no solamente con la dimensión económica del desarrollo, pero con su dimensión, la dimensión política del crecimiento y de la desaceleración. Él está yendo a las bases sociales de la política. O sea, la base social de la política, en cualquier curso de introducción de ciencia política, es los criterios de legitimación. ¿Qué es lo que lo legitima? ¿Quién legitima? ¿Y cómo? No es posible ser dictador sin bases de legitimación, solo en la fuerza. Bueno, eso me parece muy claro cuando pienso a Brasil hoy, pero yo voy a volver a eso, porque se habla en un registro, en una llave, dicen ustedes, ¿no? En una llave más bien de ciencia política, se habla mucho más de crisis de representación, y yo creo que es más profundo porque es una crisis de legitimación combinada a una de representación, y por lo tanto lo que me explica
una transición que no me ha gustado reciente, que es una crisis de autoridad también, de la perspectiva de la cohesión social. Más cerca del micrófono. Perdón, que es de cohesión social. Bueno, yo voy adelante, porque me interesaría oírlos, porque si es que se puede redimensionar para un contexto de democracia y de globalización. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, los retos, los desafíos distributivos adquirieron nuevos contornos, sobre todo en las democracias de mercado emergente, porque el proceso, a mi juicio, ocurre cuando se habla de las claro que hay una situación muy común entre el Global North y el Global South, en el sentido que está ocurriendo en general una paradoja, que es el protagonismo de la política precisamente cuando se está deslegitimando por lo menos la idea de la política tal como la conocemos. Y a Hirschman le gustaban las paradojas. En realidad, en el posibilismo, lo que dice es que cuando desaparecen las paradojas, desaparece el interés. Le sugiere que le desaparecía el interés analítico, de alguna forma. Pues lo que me parece que el efecto túnel explica más bien el cambio en la composición, en primer lugar, la cosa de democracia con globalización en nuestros países tiene que ser mirada como un cambio en la composición social de la población y del electorado. A causa de la movilidad ascendente que ocurrió con con el boom de commodities, la emergencia de nuevas clases medias, y eso parece que en la escala de los 70 millones o 80 que entraron en el mercado de trabajo en la fase alta en los años 90 hasta 2008, nosotros tuvimos, parece que 70% o 60% de esto fue en India y fue en China. Entonces, el problema es que para diagnosticar la crisis o los cambios de gobierno aquí, no es suficiente, a mi juicio, pensar solamente lo que está pasando en el Global North, porque el efecto túnel a lo mejor me explica las reacciones que están por detrás de la elección de Trump, posiblemente por éxito, por el Brexit, porque son los sectores perdedores que alimentaron el populismo. Mientras entre nosotros la cosa se complica. Y entonces es esta complicación que me gustaría discutir con ustedes. La primera condición analítica, me parece, y ahí yo invoco a la colaboración de los economistas, es que para determinar cómo opera el efecto túnel en nuestro escenario, es necesario determinar cómo la globalización económica de veras ha afectado el crecimiento de estos países y la distribución en estos países. Bueno, hay, por suerte, algunos hallazgos de economistas con el perfil de Hirschman, es de que hay evidencias de Lang y Tavares, del Fondo Monetario. Ellos combinan dos cosas, el efecto crecimiento, que es renta media de los países, y al efecto distribución. Ellos observan los dos efectos juntos, across countries and within countries. Bueno, across countries es muy claro que para ellos que hubo ganos de la globalización, pero a medida que se integran, pero cuando llegan a las etapas más finales, digamos, más integrados, los ganos son decreasing returns. Y entonces no hay un impulso que alimenta la inequalidad, la desigualdad. Lo que sí ocurre, y eso sí, los efectos distributivos de la globalización within countries van hacia el top, la parte top de la pirámide. Eso significa que las desigualdades
conclusión de ellos, de la renta individual en escala global se debe al impacto adverso de la integración dentro de los países y por lo tanto compite a los gobiernos, y es un reto de los gobiernos nacionales, a través no solamente de políticas compensatorias o preventivas, pero hay que combinarlas a investimentos sustentables de largo plazo en educación, incluso educación que prepara para desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Yo no quiero discutir eso, pero yo creo que aquí me parece lo que ellos plantean, en primer lugar, es la responsabilidad que toca a las políticas de redistribución y al papel del Estado, porque hay combinaciones de corto y largo, de políticas de largo y de corto plazo. Pero además, las tareas de coordinación política son mucho más complicadas. Yo quería terminar con eso y hablar después de statecrafting. Es que estas tareas presuponen en nuestros países, por lo menos yo veo muy claro en el caso de Brasil, de la crisis económica vinculada al protagonismo de la política, es que son tareas porque en su teoría inicial, Hirschman hablaba de una especie de secuencia. Primero lo que él llamó reformas empresariales, que nosotros llamamos por años las reformas estructurales, que eran de ajuste a la globalización. Y después la secuencia de reformas redistributivas. Lo que pasa es que en nuestros casos hay una combinación, primero, de reformas estructurales con redistributivas. Y eso significa que también las estructurales, o sea, las de ajuste, ellas son redistributivas, solo que la redistribución es de penalidades y de privilegios. Entonces se agregan dos retos y eso exige tareas de liderazgo político muy distintos del que me parece serían recomendables en caso de los países de Global North. Y ahí entro con la, si tú me permites. Y ahí para concluir. Sí, yo creo que hay la cuestión de statecrafting, que yo creo que se aplica muy bien al posibilismo del plan real, pero después explico por qué. Para la noción de statecraft es una noción que excluye, y eso es muy Hirschman, la idea de soluciones maximizadores. Es necesario la combinación, en primer lugar, una combinación de análisis político y económica, y las tareas de coordinación son tareas de coordinación que exigen un tipo de liderazgo que yo definiría hoy día de la forma siguiente. Es para hacer cualquier tipo de transición, que es la capacidad de generar nuevos recursos de poder para hacer cambios a partir de instituciones que son dadas. Ahí entra, aunque sea para cambiar a las instituciones, ahí entra, digamos, el skeptical optimist y ahí entra el posibilista. Ahora, si me permite, una palabrita sobre el plan real. Bien corta, porque no, la idea es que la gente pueda participar. No. ¿Por qué el plan real? Eso está escrito desde 2002, 2005. Escribimos Eduardo Kugelmas y yo, y está publicado en un libro publicado en Oxford. Y la idea era la siguiente. Nosotros que participamos como científicas políticas y viejos, en los debates, a nosotros nos fascinaba lo siguiente. Los economistas decían, put the prices right first. La recomendación de los cientistas políticos era, put the political institutions right first. Bueno, no hay caso. Lo que me parece que Fernando Henrique, el presidente, ha hecho fue beneficiarse de una innovación tecnológica que era de economistas, que era la URF, etcétera, toda la técnica de economía, cambiar usar algunos recursos que era una relación con un Congreso muy debilitado y por lo tanto con capacidad de implantar su agenda, pero era un ejercicio en el cual no era ni maximizar first anything,
put the institution or the prices, right? Para descongelar, digamos así, los puntos de veto y accionar los puntos de presión, exactamente, que eran puntos de presión en el Congreso, y que en aquel momento yo y Eduardo llamamos, eso no es ciencia política. ¿Qué es lo que es? Es una especie de bricolage que depende del liderazgo. Y esto es la dimensión contingente de la política. Puede o no tener el liderazgo, puede estar o no. Y eso es la dimensión fortuna y la dimensión de virtud que el libro de Jeremy explota muy bien. Así que muchas gracias. Muy bien. Bueno, para